A ver, tenemos aquí cuando Pedro predica en la ciudad de Cesarea, Cesarea Marítima. Pedro es llevado para predicar a un hombre que era centurión ahí de la guardia, y él era llamado Cornelio. Estoy con una Biblia nueva. En la otra tenía todo. Ahí lo encontré. Hechos capítulo 10. Aquí dice, Hechos capítulo 10, versículo 17. Y dice así: y estando Pedro dudando dentro de sí de qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntando si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos, porque yo os he enviado. Y en versículo 22 dice, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Esta expresión, temeroso de Dios, es un término técnico que dice que Cornelio hacía parte de la tercera categoría que les dije: judío de nacimiento, judío prosélito y judío que era temeroso de Dios. Entonces, era hijo de madre judía. Prosélito es aquel que se convierte al judaísmo y tiene la circuncisión. Y el temeroso es aquel del portón que acepta todo menos la circuncisión. Entonces Cornelio ya era un hombre convertido al judaísmo, pero no circuncidado. Tanto es que él estaba haciendo oraciones y daba esmuelas, ¿no? Y otras expresiones de la Biblia, cuando habla de los gentiles, dice que era un hombre temeroso. En un teatro de Mileto encontraron justamente esta inscripción aquí en uno de los bancos que dice lo siguiente: Topos Eodeian Tontae Pesedeon, lugar para los judíos y los temerosos. Entonces, en la parte de los judíos decía que aquí solo se citan los judíos y los temerosos, porque era un término técnico. En Afrodisías también, en la sinagoga de Afrodisías, había un lugar en la sinagoga que también decía: Cae osoe teoseo dice. Entonces, cae osoe teoseo bisis. Entonces, para aquellos temerosos. Entonces, cuando dice que Cornelio era temeroso, él era de ese tipo de judeo, no circuncidado. Es interesante eso, ¿no? También en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que Pablo estaba predicando en la ciudad de Atenas, me llama la atención porque dice que Pablo, cuando llegó, estaba justamente predicando. Hechos capítulo 17, dice que Pablo, versículo 16, Pablo esperaba en Atenas y el espíritu se revoltaba por causa de la idolatría dominante en la ciudad. Por eso Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y gentiles piedosos. Miren qué interesante esta expresión. Hechos 17, versículos 17. Dice que por eso en Atenas Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y gentiles religiosos, ¿no? O temerosos. ¿Entendieron? Aquellos que no eran circuncidados. Hay otro discurso que Pablo hace en la sinagoga y dice: carísimos hermanos, judíos, prosélitos y temerosos. Entonces dice los tres. Y en otro pasaje, claro. Y aquí cuando Pablo está justamente para poder predicar, dice que estaba muy enojado con la idolatría de Atenas. Es interesante que tenemos varias historias que dice que Atenas había por lo menos 30,000 estatuas públicas de dioses, dioses de toda naturaleza. Cuando Pablo empieza a predicar, ellos llevan Pablo al Areópago. El Areópago era nada más y nada menos que el alto de esta piedra que están viendo aquí, que se llama la colina de Marte. Y aquí Pablo predicaba mirando directamente a la Acrópolis, donde estaba el Partenón. Y Pablo dice: quiero predicar para ustedes de un Dios
que no habita en templos hechos por manos humanas. Él predicó eso arriba de la piedra mirando a la Acrópolis. Y Pablo, de acuerdo con Hechos, dice que veo que ustedes de Atenas son religiosos, porque viendo las imágenes de sus cultos, veo que entre los varios altares un altar al Dios desconocido. Bueno, ese Dios que ustedes adoran sin conocer fue aquel que yo vine a anunciarles. Ahora vean qué interesante. Eh, Georgios Laercios, que es un autor romano al fin del primer siglo, él escribió un diccionario de vidas ilustres de varios personajes del mundo griego. Y Diógenes Laercios menciona uno de estos personajes que es llamado Epiménides. Epiménides vivía en Creta. Y Epiménides, él decía que el pueblo griego se había olvidado la adoración del Dios verdadero. Y es curioso que Diógenes Laercios dijo que más o menos que 600 años antes de la era común, Epiménides fue un día convocado a la ciudad de Atenas porque una plaga había llegado a la ciudad y no sabían más qué hacer. Ya habían ofrecido incenso para todos los dioses que tenían en la ciudad, todos los altares. Y Atenas en realidad tenía tantos altares de dioses que Juvenal, que era un satírico romano, Juvenal decía que era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Y ellos estaban angustiados porque la plaga no cesaba. Entonces Epiménides dijo, ustedes están teniendo esta plaga porque no están haciendo ofrendas y sacrificios al Dios verdadero. ¿Y dónde es ese Dios verdadero? Diógenes Laercios dice que Epiménides subió con todos los hombres al alto de la colina. Y aquí Epiménides dijo que soltaran varias ovejas. Y ellos dijeron, bueno, pero ¿para qué? ¿Vamos a sacrificar a las ovejas? Y Epiménides dijo, no, las ovejas van a demarcar el lugar donde el verdadero Dios deberá ser adorado. Y cuando soltaron las ovejas aquí, las ovejas empezaron a bajar. Y para la sorpresa de todos, las ovejas pasaron por donde había pasto y no comieron el pasto. Pero pasaron también por varias estatuas de dioses y decidieron sentarse en un lugar donde no había ninguna estatua. Y preguntaron, Epiménides, las ovejas demarcaron un lugar, pero no hay ninguna imagen de Dios allí. Y Epiménides dijo, bueno, entonces ahí van a elegir la imagen del Dios que va a resolver la plaga. Y cuando levantó la columna, trajeron entonces a a las personas que iban a hacer la estatua, dijo, pero ¿cuál es la estatua? Y él dijo, no, este Dios no tiene estatua, dejen el altar vacío. Y ellos preguntaron, sí, pero ¿cuál es su nombre para que podamos escribir el nombre en el altar? Y Epiménides dijo, escriban solamente al Dios desconocido. Nosotros no encontramos el altar de Atenas, pero hay dos altares que fueron encontrados, uno en Pérgamo, otro en Roma, y el de Pérgamo trae los dioses desconocidos, Aginosco Teoi, y un altar de Roma trae al dios, dice Sideo Sidea, al dios o a la diosa, quien sea, y el altar una vez más está vacío. Así que esto muestra que 500 y pocos años después de Epiménides, Pablo llega a la ciudad de Atenas, donde habían estos altares, como mencioné, el de Pérgamo aquí, y aprovechándose de es un libro sensacional. Podría decir otras historias del libro de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que yo lo deduzco, pero esto es material para otra ponencia, que el libro de Hechos de los Apóstoles fue el dossier jurídico de la defensa de Pablo delante de César. Y que Lucas era, además de médico, un estudiante de leyes. Pero esto quedará para la próxima clase, una próxima ponencia aquí por Moriah. Está bien, pero me gustaría agradecer a todos por el cariño.
Espero que haya valido la pena el viaje virtual y arqueológico por el libro de Hechos de los Apóstoles. Ok, Rodrigo, excelente. Sin duda, todos realmente se transportaron contigo en este viaje virtual y todos están ansiosos. Realmente hay gente que ya dejaron el teléfono, el WhatsApp, para que podamos avisar cuándo vamos a tener este grupo de viaje. Pero muy bien, vamos con las preguntas entonces, con tu permiso. Ok, vamos a empezar. Sonia María Pasillo pregunta, además del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál otros trabajos o estudios que usted confirma arqueológicamente del Nuevo Testamento? Bueno, prácticamente todos. Hay muchas confirmaciones en los evangelios. El evangelio de Juan, por ejemplo, es preciso. Cuando visitamos Jerusalén, por ejemplo, les doy un ejemplo. Juan decía del tanque de Bethesda como teniendo aquellos pabellones allí. Y el tanque de Bethesda solo fue excavado en Jerusalén en el siglo XIX se encontró, y cuando encontraron el tanque de Bethesda, percibieron que los pabellones estaban exactamente como lo describió Juan, el Evangelio de Juan. Entonces hay muchos libros que nos ayudan. Apocalipsis, hay muchas cosas que podemos entender en el Apocalipsis mirando la arqueología. Por ejemplo, en Apocalipsis hay una hora que muestra en la mano de Dios un libro sellado por dentro y por afuera, escrito por dentro y por afuera y sellado con 7 sellos. Y encontraron una cosa interesante en Israel. Tengo ese artículo que fue publicado por la École Biblique de Jerusalén y encontraron los documentos con 7 sellos. ¿Y qué son documentos con 7 sellos? Certificados de propiedad. Entonces, cuando Juan ve en Apocalipsis un libro cerrado con 7 sellos, él ve un libro de una herencia y certificado de propiedad. Y él lloraba porque nadie era digno de abrir aquel libro. Y de hecho, solamente el heredero podría abrir aquel libro. Entonces, la angustia al ver aquel libro cerrado que nadie podía abrir era la herencia prometida al pueblo electo que nos daría, ¿no? Entonces, estos detalles de arqueología ayudan a entender las imágenes de aquel libro complejo que se llama Apocalipsis. Yo tengo aquí, no es una pregunta, pero quiero leer un mensaje muy importante para ti. Samuel Isaac dice, Rodrigo, me gusta mucho, tengo 15 años y quiero ser un arqueólogo también. Fantástico, Samuel. Profesor Leo sabe como buen judío y buen israelí que Samuel e Isaac ya tienes 2 nombres judíos, ¿no? Shmuel, aquel que Dios escucha, ¿no? Que Dios, pidiendo a Dios. Isaac significa reírse, ¿no? Que Sara se rió. Y entonces por eso el nombre Isaac quiere decir reírse. Así que tienes la sonrisa, ¿no? De aquel que escuchó a Dios hablando, como el profeta Samuel, que pidió a Dios. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí tenemos las preguntas. Paula Mabugo y Marta Benasayak preguntó cómo era la entrada del templo para las mujeres. ¿Había un espacio para ellas? ¿Cómo era la cuestión de purificación o baptismo? ¿No? Habla de bautismo, pero purificación específicamente. Nosotros creemos que allí al lado, pena que no tengo la foto aquí para mostrarles, pero además de la puerta de Olda, del otro lado, aquí la que está hay un poco cerrada, otra puerta que muchos creen que es la puerta Formosa. Entonces, aquí hay la impresión de que había en aquel momento, en aquel complejo de tanques de purificación, una parte para las mujeres, una parte para los hombres, porque la mujer también tenía que purificarse para poder entrar al templo, tanto el hombre y la mujer. Y las mujeres también entraban por el templo una parte por una puerta, las mujeres por una puerta y los hombres por otra, pero no es algo totalmente seguro, ¿no? Una certeza absoluta, porque en las sinagogas más
conservadoras y ortodoxas, las mujeres entran separadas de las mujeres. Muchas veces las mujeres quedan en el mezanino y los hombres abajo, a menos que sea una sinagoga muy progresista. Hay sinagogas que conozco que los hombres y las mujeres están juntos, pero son sinagogas progresistas. Las conservadoras, las cívicas, las ortodoxas, no, la mujer está separada. La pregunta es, ¿será que en la época de Cristo las mujeres también estaban separadas? Por ejemplo, en la sinagoga de Cafarnaúm, nosotros vemos que en el alto hay espacio para el mezanino, que posiblemente era de las mujeres. Pero cuando vamos a la sinagoga, por ejemplo, de Masada, no vemos ese espacio de ese mezanino. Entonces, y ahí tenemos conjetura. Los que estudiaron oficialmente la sinagoga fue una escritora israelí que se llamaba Hagel Halili, y ella estudió mucho. Ella y el otro americano llamado Goodenough, Edwin Goodenough, son los dos expertos, mayores expertos de sinagoga. Ellos mapearon las sinagogas de Galilea, diáspora, en Judea, y algunas sinagogas, la de Magdala, por ejemplo, no tiene ese mezanino. ¿Dónde quedaban las mujeres? Y entonces, ¿será que había una divisoria en el medio o alguna cosa así? ¿Será que esta práctica de las mujeres de que se quedaran separadas de los hombres no era una práctica posterior a la época del Segundo Templo y que en la época no era así? ¿O será que algunas sinagogas de aquel templo también permitían que las mujeres estuvieran adentro y otras no? Así que no tenemos una certeza absoluta, lamentablemente. Y lo digo por lo siguiente. No sé si el profesor Adolfo Hotman ya dio sus ponencias del Mar Muerto o todavía no. Aún no, mañana. Bueno, voy a aprovechar para decir algo sobre su ponencia. Uno de las cosas más importantes de estos hallazgos de los rollos del Mar Muerto es porque me ayudan a identificar el judaísmo de la época de Jesús. Porque hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, gran parte del judaísmo de la época de Jesús dependíamos de la tradición rabínica talmúdica. Pero el Talmud empieza a ser escrito en el año 90 de la era común hasta 250. Así que estoy hablando de escritos que eran fechados 2 siglos después de Jesús. Así que, ¿quién me puede garantizar, porque 2 siglos es mucha cosa, que los judíos en la época del Segundo Templo tenían la misma práctica del judío de la época del Talmud, que estaba ya en la diáspora? Entonces, estos hallazgos, como los rollos del Mar Muerto, nos ayudan a tirar de hablar del judaísmo de la época del templo. Hasta los hallazgos de Qumrán, nosotros no podríamos afirmar con certidumbre que los judíos usaban talit. ¿Qué es talit? Es aquel vello, ¿no?, que ponen en la cabeza para hacer la oración. Hay un versículo que dice que el hombre no puede orar con la cabeza, que el hombre tiene que orar con la cabeza cubierta, pero encontraron también pedazos de paño, no de talit. Entonces, desde el punto de vista arqueológico, si preguntas si los judíos de la época de Jesús usaban talit, sí, usaban, porque ahora tengo la cuestión arqueológica, pero otros detalles, como por ejemplo la posición de la mujer en la sinagoga, nosotros no tenemos una respuesta que va más allá de cualquier cuestionamiento, ¿no? Tenemos a más preguntas. Pregunta de Alberto Teque. Si podrías profundizar un poco la cuestión de si eran considerados judíos los temerosos, ¿no?, de acuerdo a Hechos 10. Bueno, ese era el debate de los rabís, ¿no? Habían rabís que consideraban, los rabinos que consideraban que eran legítimos y otros que no los consideraban legítimos. Y la misma división que había en la iglesia, donde teníamos a Pablo en un lado y Pedro en el otro, también había en el judaísmo, así que no era un asunto unánime. Hasta en el Talmud tenemos reflejos de este asunto sobre la posición o no de la exigencia o no de la circuncisión para considerar a alguien que sea realmente un descendiente de Abraham. Así que realmente no era un asunto unánime. Ok, pregunta Glaze Flow. Si han encontrado en la región de Asia Menor vestigios arqueológicos de las reuniones de los primeros cristianos. No, de los primeros cristianos no, porque como se reunían en casas, nosotros no tenemos eso, porque las primeras eclesía o iglesia en el hogar
eran fechados en el cuarto o quinto siglo de la era común, así que en el periodo tardío. Antes de eso, el cristianismo era considerado una religión proscrita por el Imperio Romano, cuando a lo máximo era considerado una ramificación del judaísmo, a lo máximo. Entonces nosotros tenemos fuera de Asia Menor, tengo Dura Europus, por ejemplo, que tiene el vestigio de iglesia cristiana más antigua que conocemos en Dura Europus, que ahora es en Siria. Y es interesante que esa iglesia era casi al lado de la sinagoga, mostrando que había una buena relación. Mi segunda tesis de doctorado fue sobre Dororocos en Siria. Yo estudié las relaciones del judaísmo con el espacio alrededor y la iglesia cristiana allí. Entonces, ahí uno tiene una iglesia cristiana cerca de la sinagoga, pero fuera eso es prácticamente imposible porque eran solamente casas. Y a menos que esa casa después se transformó en una iglesia en el hogar, como en el caso de Cafarnaúm, es muy difícil encontrar rastros de estos cristianos primitivos. Esa descripción que hiciste ahora realmente recuerda mucho Cafarnaúm, ¿no? Que tenía iglesia, domos iglesia y la sinagoga, ¿no? También. Sí, una al lado de la otra. Es un buen comentario porque las personas cuestionaron eso. ¿Quién ya fue a Cafarnaúm? Tenemos una sinagoga y en pocos metros tenemos la iglesia bizantina. Así que algunos se preguntan cómo puede haber esa relación, pero en Duroropos hay esa relación. Los dos estaban de forma igual y estudié más la sinagoga que la iglesia, hasta los formatos que la sinagoga fue pasando y cómo convivió muy bien con el cristianismo. Así que esa idea que el cristianismo y el judaísmo siempre estuvieron en guerra, ¿no? Eso no es verdad. Hubieron judíos que eran anticristianos, pero judíos no son el judaísmo. El profesor Ariel es mi amigo, lo amo, pero no es Israel, es el profesor Israel. Él habla hebreo fluentemente, vive en Israel, pero él puede tener una opinión que tal vez otro israelí no tenga. Tal vez encuentre el primer ministro el mejor hombre del mundo y otro crea que el primer ministro es el peor hombre del mundo. Así que el error que la arqueología cristiana cometió fue de generalizar el judaísmo como siendo un bloque único, ¿no? Y ahí surgieron cosas como, por ejemplo, los judíos mataron a Jesús, o los judíos rechazaron a Jesús, o los judíos eran contra Jesús. Miren, los judíos nos dieron el Nuevo Testamento. El viejo y los judíos que nos dieron el Nuevo Testamento no sabían que estaban entrando a una nueva religión. Ellos aún guardaban el Shabbat, eran judíos, iban a la sinagoga antes que se destruyera el templo, claro, haciendo las oraciones de judíos y las disputas que tuvieron allá, si podemos aceptar personas circuncidadas o no. Como dije, no era una problemática con los cristianos, era un problema del mundo judaico, que ellos lo heredaron en el cristianismo también. Entonces había grupos de judíos que eran anticristianos y había grupos de judíos que estaban bien con los cristianos. Europa es un ejemplo de eso y Cafarnaúm también creo que era otro ejemplo. Incluso pudiera agregar que en la época bizantina fue cuando floreció, ¿no? Florecieron las sinagogas en la tierra de Israel. Así que vemos aquí una cierta libertad de culto, ¿no? Por así decir, de convivencia. Pero muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Fue excelente esta conferencia, esta ponencia. Realmente una cosa nueva. Nos trajiste dos temas nuevos y las personas están aquí elogiando tu trabajo y tu didáctica también y tu simpatía y lógicamente tu conocimiento. Entonces, muchos te dicen que eres una enciclopedia ambulante eh, con la capot. Pero bueno, quisiera agradecerte una vez más y nos vamos a ver en abril. Vamos a vernos aquí en Moriah College en abril con el curso de Introducción a Arqueología Bíblica. Te agradezco, profesor Ariel, una vez más. Ustedes saben que ustedes son una familia para mí, usted, Elaine y todos los que representan Moriah College y son, claro, es un equipo mucho más grande, pero que tenemos una relación de amistad y fraternidad más que todo. Y a todos un abrazo, cariño. Entonces, hasta luego y esperamos estar juntos nuevamente. Muchas gracias a todos y estamos en contacto mañana.
con las dos ponencias que van a cerrar este cuarto Congreso Internacional de Arqueología Bíblica, con el doctor Javier Alonso, que está directamente de España, de la Universidad Complutense, una de las universidades más importantes de Europa, y tendremos al doctor Adolfo Reutemann, que también ustedes ya conocen. Así que muchas gracias a todos por la participación y el cariño que ustedes nos dieron. Hasta luego. Buenas noches.